Bueno, hola hermanos amados, cada uno de nosotros y amigos que van a mirar este video en YouTube, en BitChute, en Facebook. Que Dios nos bendiga a cada uno en el nombre de Jesús, amén. Le damos una muy linda bienvenida y vamos a tener el estudio de lo que es el día de la expiación, ¿sí? Y entonces, parte 2. Y vamos a tener una palabra de oración. Y aquí le estoy mostrando en pantalla está la foto de mi hermano amadísimo Lucas, discípulo de Jesús. Él es el que va a tener la exposición en esta ocasión muy hermosa que Dios nos ha dado, porque vamos a estudiar de Dios. Así que así como estamos, si puede arrodillarse está bien. Vamos a hacer, bueno, yo así como estoy, una pequeña oración. Padre Santo que está en el cielo, apelamos su misericordia y su compasión, su gracia y su infinita sabiduría y su discernimiento, y pidiendo que su Espíritu Santo pueda estar en este estudio que vamos a tener su palabra. Es muy importantísimo este tema, que puedas darle a mi hermano Luquita muchísima sabiduría, a mi hermano Lucas, discípulo de Jesús, que le puedas brindar el Espíritu Santo en este momento para compartirnos la palabra del Señor, y que cada uno de nosotros podamos tener el corazón y la mente dispuestos y abiertos para recibir la palabra de vida, y nos vayas preparando a mí y a mi hermano amadísimo Lucas, Lucas, discípulo de Jesús, y a cada hermano amado y amigo amado, hermana amada y amiga amada que escuche este tema, para que cuando realmente pase el nombre de cada uno de nosotros en el juicio pueda ser aprobado el nombre para vida eterna por la sangre del Señor Jesucristo. Humildemente, cada uno de estos pedidos, por favor y gracias a Dios, y para la gloria de Jesús y por el dulce Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, amén. Muy Amén. bien, así es. Entonces, con mucho cariño y amor, adelante, amadísimo hermanazo mío. El amor es mutuo, querido hermano Josué. Siervo 33X. Gracias damos a Dios, y gracias también damos por esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y queremos estudiar entonces lo que sigue a un primer estudio que estuvo en inglés, que pueden tenerlo en sus casas. Esto es el estudio de el capítulo de Patriarcas y Profetas acerca de el tabernáculo y sus servicios, deseando que cada uno de los oyentes sea una bendición especial para escuchar la palabra de Dios. Es interés en mi corazón de que cada oyente que llegue a escuchar mi voz, que primero sepa de que tiene un intercesor, quien es Cristo Jesús, que Él es su Salvador, y a la vez de que el Espíritu de Cristo es el deseo de Josué y mío, de que cada alma sea salva. Entonces, vamos a leer el capítulo de Levítico 16. No sé si vamos a terminar todo el capítulo esta noche, pero queremos ver eso, y junto con una descripción del procedimiento de esto del día de la expiación que aparece en el comentario bíblico adventista. Vimos entonces en el libro de el tabernáculo y sus servicios, cómo allí se destacan las dos cabras, o macho cabrío, perdón, es que lo leí en inglés y decía goats, pero los dos machos cabríos se destacan allí, y vamos a impresionante, y te recomiendo grandemente ver esto de la descripción que allí se tiene, cuando frases tales como dice allí de que todavía no estaba librado completamente de la condenación de la ley. ¿Y qué es esto, no? ¿Cómo es que no puedes estar librado completamente de la condenación de la ley? Sí, falta todavía la ceremonia, el cumplimiento de la ceremonia del
día de la expiación, que ya en la primera parte hemos hablado acerca de eso y recomendamos la lectura de este libro, de este capítulo. Y también, bueno, para resumir un poquito, la importancia de que lo escrito allí, lo que hemos hecho mal, que se ha borrado de los libros del cielo por la sangre de Cristo, por su intercesión. Nos acordamos de que el sacerdote entra con incienso y con sangre. La sangre representando la sangre de Jesús y el incienso representando su perfecta justicia. Dos cosas allí mencionadas con símbolos físicos, por lo cual llega a ser nuestro mediador. Y nos acordamos del versículo: hecho perfecto por los sufrimientos para llegar a ser nuestro mediador, que encontramos en la carta a los Hebreos. Y entonces, teniendo allí en el cielo nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, quien él aboga, intercede para limpiar lo que está allí escrito de los pecados y luego ser puesto sobre Satanás. Así que entonces, habiendo visto estas cosas, vamos a ver más detalle del procedimiento de esto de el día de la expiación. Acá aparece en el comentario bíblico citas, versículos de donde se sacan estos este servicio, y está en Levítico capítulo 16, Levítico 23, versículos 27 al 32, Números 29, versículos 7 al 11 y Éxodo 30, 10. Todos versículos del Pentateuco que hablan acerca del día de la expiación. Dice por abajo ofrendas, y queremos leer entonces el procedimiento, que contiene 11 puntos. Y esto gracias a los comentadores, ¿se dicen? Los comentadores, los que comentan mejor, y haciendo más fácil, más entendible lo descrito allí de los escritos de Moisés, que tienen milenios de antigüedad. Entonces dice aquí, primer punto, entonces vamos a nombrarlos cada uno. El sumo sacerdote se baña y se pone vestiduras blancas después de oficiar en el servicio regular matutino con sus vestiduras pontificias. Entonces, esto quiere decir, primero es el sumo sacerdote el que participa en esto del día de la expiación, y también de que el día de la expiación no quita en el sistema simbólico, es decir, de la antigüedad, el día de la expiación, las ofrendas allí no quitan de que la necesidad de que en la mañana haya un sacrificio en la mañana que se llama la ofrenda de la matutina. Entiendo es el holocausto, es decir, el holocausto continuo, en otras partes dice. Entonces, en la mañana habían de ofrecer eso, y luego entonces comenzaba el servicio que vamos a describir. Notamos de que lo hace primero con el sacrificio, el holocausto de la mañana, el matutino, el diario, por llamarlo así, lo hace con sus ropas pontificias, es decir, vestido con el oro que lleva en el pecho, las piedras en los hombros, y luego se quita, se baña y se pone entonces las vestiduras blancas. Él es un necesitado, debe mostrar humildad, ¿no?
entonces se ponen las vestiduras blancas. Número 2. Presenta el novillo delante del Señor, coloca sus manos sobre la cabeza del animal. Entonces, se necesita primero un sacrificio. Como él es pecador, el sumo sacerdote, hablando por supuesto, obviamente, del sistema antiguo, el tipo, se le dice teológicamente, y él necesita un sacrificio, y este sacrificio para él y para su familia. Ese es el número 2. ¿Okay? Luego, esto de colocar la mano sobre la cabeza, es decir, se transfiere los pecados en manera simbólica de el sumo sacerdote a el animal. Número 3. Presenta machos cabríos, echa suertes para determinar cuál será para Jehová y cuál para Azazel. Luego vamos a ver más detalles acerca del nombre de Azazel. 4. Mata el novillo y conserva su sangre. Notamos entonces de que los machos cabríos son presentados antes de que se mate el novillo, que sería para el sumo sacerdote. Lleva el incensario e incienso hasta el lugar santísimo y acomoda el incienso sobre brasas. Ahora, en este número 5, su servidor entiende de que, y queremos ver al ver el capítulo, dónde están esas brasas. Si están en el lugar del altar del incienso, en el lugar santo, o si están esas brasas. Entendería que sí, porque al llevar el incensario tal vez haya brasas ahí dentro del incensario. No me parece, no estoy seguro, pero vamos a tomar, porque luego se va a clarificar más al estudiar Levítico 16. Entendemos aquí que los echa sobre el altar del incienso, el incienso, para que haya ese aroma y ese humo que sube. Lleva incensario e incienso hasta el lugar santísimo y acomoda el incienso sobre brasas. ¿Okay? Entonces el 5 tiene que ver con el incensario e el incienso. Vuelve al atrio para buscar la sangre del novillo que lleva hasta el lugar santísimo y la rocía sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio 7 veces. Notamos que todavía el macho cabrío no ha sido muerto, no se ha matado todavía. Entonces se echa la sangre del novillo sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio 7 veces. 7 he escuchado número que habla acerca de algo completo o perfecto. Notamos de que al llevar sangre, no, voy a quitar ese comentario, esto de llevar sangre, más bien al entrar, después de, voy a decirlo de esta manera, a este paso que donde está entrando ya hay incienso, hay un aroma, y se hace presentable el sumo sacerdote para el lugar santísimo, donde entonces estaría rociando 7 veces la sangre. Y notamos entonces de que al haber abierto el velo del lugar santísimo, entonces ya hay humo del altar del incienso, y eso nos hace pensar acerca de cómo Dios se manifiesta al ser humano
en nube, es decir, la nube es como una protección a los ojos de la luz que irradia de él. Bueno, hay una canción que dice que la luz que irradia de su amor, eso es algo tan maravilloso, pensando en un salmo. Wow. Pero este humo hace posible de que el sumo sacerdote esté en la presencia de Dios. Es como el humo protector, digamos. Así es como entendemos cómo el humo hace posible de que puedan estar Dios y el hombre. Luego y vamos a ver más detalles al ver el comentario bíblico. Número 7. Vuelve al atrio. El atrio es el patio. Mata el macho cabrío de Jehová. Ok, ahí entonces lo mata. Y entra en el lugar santísimo con la sangre, rociándola como hizo con la sangre del novillo. Entonces el novillo primero cuenta para él mismo, y la sangre del macho cabrío cuenta entonces para toda la congregación. Y entonces por la congregación, entonces ya rocía sobre, como lo hizo con la sangre del novio, sobre el propiciatorio, 7 veces. ¿Ok? Número 8. Vuelve al lugar santo y hace expiación por las cosas santas. Y hay un detalle que trae el espíritu de profecía, lo escrito de Elena White, cuando dice de que solo es en el día de la expiación cuando en inglés es sprinkle, cuando se vierte con los dedos sangre a el altar del incienso, que solamente se le untaba los cuernos al altar del incienso en lo que son los sacrificios diarios, pero solamente en el día de la expiación se le rociaba sangre. ¿Okay? Entonces ahora está en el lugar santo, ya ha pasado el lugar santísimo, ahora se va al lugar santo y cada vez va yendo hacia afuera, es decir, se va creando distancia de el pecado, del pecador y el pecado. Número 9. Vuelve al atrio y hace expiación por el altar, rociándolo con la sangre del novillo y del macho cabrío 7 veces, colocando la sangre sobre los cuernos del altar. Ahora, pareciera como que esta sangre de ambos animales se ha mezclado para que sea rociado con sangre el altar. Y dice entonces a 7 veces, y también se pone la sangre sobre los cuernos del altar. Ahora, una nota es propia. Es interesante ver de que aquí esto no describe de que se haya de necesitar de sacar de que la sangre sea untada sobre el lavabo, ¿no? Y el lavabo servía para limpiar. Es un punto ahí que notamos. Bueno, estamos en el 9. Hasta ahora estamos entendiendo. Número 10. Confiesa los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío vivo y lo envía al desierto, conducido por un hombre destinado para eso. Y el número 11, claro, el hombre vuelve, el hombre que lo lleva al desierto. Ahora, hablando del sumo sacerdote, se viste sus vestiduras pontificias y ofrece sebo, es decir, grasa, de las ofrendas por el pecado, los holocaustos por sí mismo y el pueblo, los holocaustos para el día, y el cabrito de la ofrenda por el pecado para el día. Y esta frase está un poquito compleja de entender,
pero vamos a leer Levítico 16 y entonces ver el comentario bíblico, qué notas trae allí acerca de del día de la expiación, para que nos ayude más a seguir entendiendo, a seguir creciendo en nuestro conocimiento de esto del día de la expiación. Entonces vamos a ir a Levítico 16, vamos a leer el capítulo. Muy interesante esta descripción que trae el procedimiento del día de la expiación. Fabuloso, maravilloso. El capítulo 16 también tiene un bosquejo del mismo libro, del mismo capítulo, quiero decir. En la parte de arriba el comentario bíblico dice, en el versículo 1, forma como el sacerdote debe entrar en el lugar santísimo. Luego el versículo 11, ¿qué forma? Entonces él necesitaba primero purificarse a sí mismo para estar en el lugar santísimo. El número 11, la reconciliación por sí y por su casa. 15, expiación por el pecado del pueblo. 20, el macho cabrío. Y 29, fiesta anual de la expiación. Entonces el macho cabrío debe ser el que se va al desierto en el versículo 20, y en el versículo 29 detalles o tal vez un resumen o un pedido para tener esta fiesta anualmente. Esta fiesta se llama fiesta anual, fiesta de la expiación. Y también queremos leer Levítico capítulo 1 versículo 2, un versículo muy interesante. Versículo 4, 1 versículo 4, leemos, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces notamos de que lo que causa el resultado de la expiación es que el pecador sea aceptado. Entonces nosotros somos aceptados por Dios, gracias a Dios, a través por virtud de la expiación de Cristo. Entonces entramos al versículo 16, capítulo 16, disculpen, estamos ya pasado a las 10, pero muy contento de tener este estudio. Leemos. Del bosquejo, nomás brevemente notamos entonces, habla acerca del sacerdote que entra en el lugar santísimo, que tiene que reconciliarse a sí mismo y su casa, y luego la descripción de los dos machos cabríos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aquí dice becerro, vamos a ver si habla acerca de el becerro como el novillo en la descripción del procedimiento que nosotros leímos, y también dice un cornero para el holocausto. Hasta el momento entendemos de que se referiría a el holocausto de la mañana, el sacrificio o la ofrenda continua, que recordamos es la que no debes cesar ni aún en el día de la expiación. Ok, vamos a leer entonces el comentario bíblico ya. Dice
dice la palabra velo. ¿Entendemos esto todavía? Vamos a seguir adelante. Dice el arca. Bueno, acá papá subrayó algo que vamos a leer. Me encanta leer lo que él ha subrayado. Dice: el arca y el propiciatorio eran el centro de todo el sistema de sacrificios. Luego leemos, dice: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y estamos viendo, porque como está extendida, el comentario bíblico tiene bastante, entonces vamos a tomar algunos puntos que queremos leer. Dice, bueno, comenzamos con el número 3, el versículo 3, dice: en este capítulo Moisés usa la expresión santuario para referirse al lugar santísimo y tabernáculo de reunión, para indicar el lugar santo. Un becerro para expiación. En el caso de ofrecerse juntos el sacrificio por el pecado y el holocausto, se presentaba primeramente la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda exigía la víctima más noble, por lo tanto la ofrenda por el pecado era un becerro y el holocausto un carnero. Ok. Entonces estamos entendiendo de que aquí hay un sacrificio por el pecado seguido por un holocausto, que hasta el momento estamos entendiendo que el holocausto es lo de la ofrenda diaria. Y el holocausto, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por el pecado es de un becerro. Seguimos. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Okay? Entonces, entendemos del versículo 3 que precede a su bañarse. El versículo 3 nos habla de un becerro para expiación, que se llama también, el comentario bíblico, leemos una vez más, tiene un nombre que le dice un sacrificio por el pecado, o ofrenda por el pecado, y que sería el becerro, y luego el carnero para el holocausto. Entonces sí estamos viendo ya estamos viendo más confirmación, o estamos confirmando mejor, que el holocausto es lo de la ofrenda diaria. Y notamos interesante, como dije aquí, queremos ser detallistas al ver el versículo. Dice que use calzoncillos, entonces eso nos muestra la higiene, cubriéndose el hombre, pues, ¿no? Pues los orificios, y estando cubriendo su, pues, no, porque también usaban túnicas. Y notamos, dice calzoncillos en plural. Y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Entendemos, o la mitra más bien, es el sombrero que tiene, donde dice santidad a Jehová. Notamos de que dice que es una mitra de lino. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Vamos a ver el comentario bíblico que nos dice allí. La túnica santa. Al principio había tan solo unos pocos sacerdotes, y el sumo sacerdote generalmente ayudaba a los sacerdotes comunes en su ministerio. Cuando aumentó el número de sacerdotes, el sumo sacerdote cumplía menos frecuentemente esta función.
Finalmente llegó a ser la costumbre que los ayudara solo en los días sábados, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales. Se consideraba a los... Tenía algo interesante ver qué tiene que ver las lunas nuevas, ¿no? ¿Qué significancia espiritual? Si no me equivoco, es el comienzo de los meses, o tiene que ver con la separación de los meses. Se consideraba a los otros sacerdotes como representantes suyos, y cuando oficiaban su ministerio era acepto como si el sumo sacerdote mismo lo hubiese realizado. Pero no podían oficiar en su lugar en el día de la expiación. Él era el sacerdote por excelencia, y cuando oficiaba llevaba las gloriosas vestimentas áureas pertenecientes a su excelso cargo. Estas costosas vestimentas no solo estaban adornadas con oro y piedras preciosas, sino que también estaban bordadas con los colores del santuario y con hebras de oro puro. Y acá aparecen los versículos al respecto. Vestido de esta manera, el sumo sacerdote representaba a Cristo en su gloria divina como el Hijo de Dios. Esto es entonces cuando él está con sus ropas pontificias. En el día de la expiación, el sumo sacerdote en persona oficiaba en todas las fases del servicio, ayudado por los otros sacerdotes. Dirigía los servicios matutinos y vespertinos ataviado con esas vestimentas áureas. Pero al realizar el ritual especial del día de la expiación, llevaba la santa túnica de lino, que se usaba exclusivamente en esa ocasión. Esta túnica santa se parecía a las túnicas de los sacerdotes comunes, con excepción de los bordados jaspeados de aquella. Probablemente era de una textura más fina que las túnicas de los otros sacerdotes. El sumo sacerdote se cambiaba de vestimenta varias veces durante el día, lavándose todo el cuerpo cada vez que se mudaba. Bueno, por lo menos 2 veces bueno, podemos hacer la cuenta que necesita sus ropas pontificias para lo que es el sacrificio en la mañana y el matutino y el vespertino, y luego el cambio de ropa entre medio con esta, como le llaman, la túnica santa. Es solamente lino. A la primera luz del día, según lo afirma el Talmud, le quitaba sus ropas personales y vestía las vestimentas áureas. Así ataviado, dirigía los servicios regulares de la mañana. Terminado este servicio, le quitaba las vestiduras áureas para colocarse la túnica santa, a fin de oficiar en los servicios especiales del día. Luego se la quitaba para volver a ponerse las vestimentas áureas para el servicio vespertino. Al concluir se ponía sus vestidos personales para retirarse del recinto sagrado del santuario. Vestido con sus vestimentas áureas, el sumo sacerdote representaba a Cristo ante el pueblo, mientras que vestido de la túnica santa simbolizaba a Cristo como mediador y representante del pueblo ante Dios. Entonces notamos esa dos maneras de describir: mediador y representante. Entonces él nos representa a nosotros estando allá. Gracias, Jesús. Aleluya. El blanco inmaculado de las vestimentas que llevaba el sumo sacerdote en el día de la expiación simbolizaba la perfección de carácter que él y su pueblo buscaban mediante los ritos de ese día. Como es interesante, mediante el rito de ese día se busca la perfección de carácter. Y claro, a través de la vida. Como el sumo sacerdote
acá abre comillas para hablar de una cita de Najpai, dice: como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias. Ok, entonces estamos viendo no solamente de que terminó en el lugar santísimo su obra, sino también había... Ok, vamos a ver si entonces está por comenzar el sacrificio vespertino o ya lo terminó. Salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba. Así, Cristo vendrá la segunda vez cubierto de vestidos blancos. ¿Ok? Entonces, al principio nos decía de que se ponía sus vestimentos personales para retirarse del recinto sagrado del santuario. Entonces, antes de hacer eso, se presentaba con sus ropas pontificias al pueblo y representa a Cristo que vuelve. Y así como el pueblo estaba limpio de todos sus pecados al concluir ese servicio, así también cuando Cristo aparezca ante su pueblo, éste estará sin mancha delante del trono de Dios. Gloria a Dios. Bien. Seguimos. Leemos el 4 una vez más. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellos se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Me gustaría ver un poquito en otro estudio por qué Dios escoge el lino y ver un poquito de eso. Número 5, quiero decir versículo 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Notamos entonces de que acá menciona un carnero para holocausto, que lo toma de la congregación. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Habíamos leído del versículo 2, a ver, versículo 3: con esto entregaron en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, luego que ofrece el carnero para el día para la ofrenda del día, entonces se lava y trae el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Notamos entonces de que esto es un punto impresionante. Dios hace responsable a Aarón por los pecados de su familia. Al ver aquí de que dice que la reconciliación es por sí y por su casa. Esto pues lo tomamos con, se dice, lo tomamos con el debemos tomarlo de una manera balanceada, porque también está el otro versículo que dice que Dios no hará culpable a los padres por los pecados de los hijos y los hijos por los padres, cada uno recibirá su culpa. Sin embargo, notamos que esta reconciliación se hace hacia Aarón por su casa. Y entonces el versículo 6 una vez más: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Muestra también la responsabilidad de los padres de familia por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, aquí dice que primero se hace el sacrificio del becerro o el novillo, y luego se hace el escoger de cuál macho cabrío es para cuál fin. Entonces, veamos qué significa Azazel. Esto es del versículo 10. El contraste entre los dos animales es completo. El macho cabrío de Jehová era degollado, el de Azazel no lo era. La sangre del macho cabrío del Señor era llevada al santuario y rociada, no así la sangre del macho cabrío de Azazel, puesto que no era muerto. Siempre se quemaba sobre el altar la grosura de la ofrenda por el pecado. Así se hacía con el macho cabrío del Señor. Pero evidentemente no se hacía así con el macho cabrío de Azazel. La sangre del macho cabrío del Señor era capaz de limpiar, versículos 15 y 16, el macho cabrío de Azazel contaminaba, versículo 26. Interesante. El contraste entre los dos animales era absoluto. Ok. No dice aquí Azazel, o acá arriba dice. Acá está. Algunos teólogos piensan que ambos machos cabríos representan a Cristo en dos fases diferentes de su obra expiatoria. Sin embargo, no pocos piensan que representan dos fuerzas opuestas, y como uno es para el Señor, el otro debe ser para Satanás. La gran mayoría de las versiones dejan sin traducir la palabra hebrea Azazel porque no hay unanimidad de opinión en cuanto al significado de esta palabra. Muchos eruditos modernos sostienen, juntamente con los judíos, que Azazel es un espíritu suprahumano, personal y maligno. Casi todos están de acuerdo en que el significado de la raíz de esa palabra es el que quita, más específicamente el que quita algo por una serie de actos. Otros sugieren que la palabra es una combinación de ez, cabra, y azal, irse, partir. Entonces ahí nos describe la palabra, y si significase el que quita por una serie de actos, se puede deducir alguna idea de ello. Así como un macho cabrío era para el Señor un ser personal, el otro animal debía ser también para un ser personal, y puesto que evidentemente existe aquí una antítesis, la posesión más lógica sería la de pensar que Azazel está en oposición al Señor, y por lo tanto no puede ser sino Satanás. Y esto lo confirma también, recordamos el versículo, el espíritu de profecía es señal para los creyentes, y confirma que es Satanás, o el símbolo de Satanás. Vamos a leer lo que está subrayado aquí también, antes de seguir con la lectura del versículo 10, o seguir con el 10, dice, a ver, aquí está, echará suertes. Según el Talmud, los machos cabríos debían ser tan parecidos entre sí como fuese posible conseguirlos. Para evitar la confusión luego de haber echado suertes, se colocaba un cordón escarlata en los cuernos del macho cabrío para Azazel y un cordón en el cuello del macho cabrío para el Señor. Ok. Bueno. Ahora hemos leído el versículo 10, a ver. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel. El 9 mejor. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Para enviarlo a Azazel, dice. Perfecto. Notamos entonces de que se usa este macho cabrío para hacer la reconciliación, es decir, de que la justicia todavía no llega a ser completa, sino hasta que Satanás reciba el castigo por los pecados que causó que cometan los que ahora son justos en el cielo, es decir, en el cielo. Qué impresionante este punto de que es necesario que para que la justicia se complete, sea completa, de que Satanás tiene que sufrir el castigo. Eso nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y eso es algo que me impresiona. De ver las consecuencias del pecado, de cómo Dios trata con él. Veamos el versículo 10, el comentario, y así queremos ir dependiendo. Vamos a ver texto por texto, a ver si vemos cuáles. Vamos a ver el comentario. ¿Para cuál vamos a ver el comentario? Vamos a leer hasta el versículo 10 y luego en un segundo siguiente audio queremos seguir adelante hasta terminar el capítulo por el tiempo, bien, para descansar. Entonces el versículo 10 nos dice, ya lo leímos, pero vamos a leer acá. Más el macho, leímos el comentario bíblico. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Dice, para la reconciliación, ver comentario del versículo 21. Ok. Y luego nos habla acerca de Aarón, la reconciliación por sí y por su casa. Bueno, todavía no terminamos de ver hemos tocado ese punto, así que es necesario de ver hasta el versículo 14, porque dice la reconciliación por sí y por su casa. Y luego el versículo 15 habla de la expiación por el pecado del pueblo, así que tenemos que seguir leyendo. Bien, y disfrutemos. Dice, y más, pongámoslo en nuestro corazón. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces estamos notando de que, viendo un poquito acerca del orden como está escrito este capítulo, acabamos de leer el versículo 11 y el versículo 6 hará reconciliación por sí y por su casa. Entonces es como que vuelve una vez más al mismo punto para ampliarlo. Por ejemplo, dice que lo va a degollar. El becerro que era para expiación suya, y hará, veo una vez más, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa,
y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Una vez más. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, es decir, del altar del sacrificio, y sus puños, ¿cómo dice la frase? De delante de Jehová, ya que el Señor está ahí en todo el santuario, está presente. Estamos hablando de... A ver, vamos a leer el versículo 2 una vez más. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Vamos a leer el comentario bíblico allí entonces. Comenzamos con el versículo 11. Hará traer a Aarón el becerro. Este becerro ya había sido presentado al Señor. Versículo 6. Ahora se lo acercaba para que fuese sacrificado. Antes de que Aarón pudiese estar preparado para hacer expiación por otros, debía hacer expiación por sí mismo. Brazos de fuego. Se había degollado el becerro y su sangre había sido guardada por uno de los sacerdotes en una vasija. Y estamos hablando en el tiempo de las brasas de fuego. Antes de entrar en el santuario con esa sangre, Aarón tomaba brazos del altar del holocausto. Ok, ahí está. Entonces, desde el altar del holocausto, y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlos sobre las brasas una vez que entra en el lugar santísimo. Ok, entonces ahí entendemos de que no es en el altar del incienso donde está echando hasta el momento que estamos viendo, que está echando este incienso, sino que se está echando sobre el incensario portátil, como estamos viendo. ¿Ok? Entonces, antes de entrar con la sangre, necesitaba que haya humo y que tiene aroma. Ok, luego habla acerca de detrás del velo. Tiene un gran comentario allí. Vamos a ver el versículo 16, volviendo. Y un estudio bíblico que estamos teniendo, así a manera pues detallada. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Estamos entonces de que el incensario tendría que ser llevado en una manera en la cual quedaran las manos libres del sacerdote, el sumo sacerdote, para entonces llevar los puntos, porque dice puños en plural, llevarse el incienso. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ahí vemos entonces esa nube necesaria para que no muera el sumo sacerdote. Y ahí entonces estamos viendo, versículo 13, que sería el altar del incienso, donde está echando entonces esto, es decir, el perfume. Ok, el versículo 3 está muy poquito, el comentario dice: una vez apartado el velo, solo el incienso separaba a Aarón de la sagrada presencia de Dios. Fuera del tabernáculo
Las oraciones de los israelitas ascendían con el perfume del incienso y por fe ellos también entraban con Aarón en el lugar santísimo. Pareciera que el versículo 13 nos dice que echa, porque si cubre el propiciatorio y cubre, pues hay mucho nube del perfume. Oh, qué bonito, no le llama humo, para que yo mismo corrija la Biblia, sino que le llama nube de perfume, qué hermoso. Nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y entonces dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Una vez más usa la frase delante del Señor. Y allí entonces notamos, pareciera, yo estoy entendiendo por la lectura, de que es el altar del incienso. Por el mismo nombre me está diciendo de que es ese altar, donde está poniendo ahora el incienso. Muy bien. Seguimos con la lectura. Y leemos lo que está subrayado por acá, digo. Leímos hasta ok. Dice, ahora debía, esto es para la frase detrás del velo del versículo anterior, o de uno de los versículos anteriores. Ahora debía vestir las vestiduras de humildad. Dice acá, comprendía el significado de despojarse de las vestiduras reales y pasar hasta detrás del velo a la presencia de Dios. Y pasar hasta detrás del velo a la presencia de Dios. Qué interesante, porque después de que Jesús termine con su obra de intercesión, es cuando se viste sus vestiduras reales. Esto me hace a mí entender la condescendencia de que Jesús, a pesar de que se le dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Él condesciende a ser representante del pecador en la presencia de Dios, y aquí se lo denota entonces como despojado en el sistema simbólico de las vestiduras reales. Muy interesante. Dice más abajo, todavía leo lo subrayado acá. Algunos de los hombres de antaño sabían más acerca de Dios y de la salvación que muchos sabios de hoy. De Moisés, Cristo dijo, de mí escribió. Lo que Moisés escribió era tan claro que por lo escrito Felipe y Natanael pudieron reconocer al Mesías cuando lo vieron. Pablo afirmó que no predicaba nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y leímos hasta el... Ok, íbamos a entrar al versículo 14. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Una vez más, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Si notamos, el lado oriental es donde está la puerta de la entrada del mismo santuario, o de lo que es
de lo que es la entrada para el patio del santuario. Entonces aquí nos dice de qué es lo que sería la dirección del sacerdote, es decir, no va a dar la vuelta, sino que ahí de frente va a dar, como dice que rociar, va a rociar con la sangre. Lo demás tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y eso se me hace interesante, de que no dice con sus dedos, sino dice con su dedo. Parecería como si fuese el dedo índice, que lo hace 7 veces de la sangre del becerro. Entonces está haciendo expiación por sí mismo y por su familia. Ya luego entonces entramos al versículo 15. Pienso que aquí vamos a hacer una pausa para luego seguir más adelante hablando de lo que es la expiación para el pueblo. Del versículo 14 que acabamos de leer, para terminar aquí, vemos si tenemos algún comentario. Sí, dice, esto es subrayado. Primero, leo un poquito antes, con el esparcimiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo. Concluía su ministración en el lugar santísimo. Vemos el contexto un poquito. Dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro. Con el esparcimiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo. Así había hecho expiación por sí y por su casa. Libre de pecado, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo, aquel que no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros. Lo más que me resulta extraño leer por qué dice concluía su administración en el lugar santísimo, si todavía faltaba la del macho cabrío. Bueno, entendemos de que es suministración en el sentido de suministración hacia sí mismo. Necesitaba ser limpio. Ok. ¿Algún comentario, mi brother Josué, de la lectura que hemos tenido? No, pues cada vez está más interesante. La parte de esa parte, a ver, sí, se puede entender. A ver, vos habías dicho... porque este es un representante. Bueno, tal vez podría ser la salvación mínimo en 2 fases. O sea, si se quiere. O sea, Cristo nos salva de nuestros pecados y después es una transferencia. Los pecados los va a transferir a Satanás. Entonces esa sería tal vez la segunda fase, si se quiere ver de algún modo. Pero parece que hay más fases, pero de todos modos. Porque vos habías dicho una parte ahí, ¿no? Vamos a ver. Fíjate que son en sí mismos 2, representadas por los 2 compartimientos del lugar santo. Del tabernáculo. Tener el lugar santo y el lugar santísimo, que representan las 2 fases de la salvación del ser humano. Completo, sí. Excelentísimo. ¿Cómo? Excelentísimo esa parte, claro que sí. Sí, ayuda, brother. Y pues no es de que yo haya leído esto del comentario bíblico, sino que estoy aprendiendo con vos. Entonces, también en el estudio que tuvimos de Patriarca y Profeta del capítulo,
todo esto se une para que podamos mejor comprender. Y para terminar entonces de este estudio, leo una vez más la cita que me pareció muy buena, muy interesante, que ayuda mucho. Dice, ¿Cuál es el libro? esto es de la lección del día lunes. Dice, superaremos este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. Como dijo Elena de White, somos justificados por medio de su justicia en la cual no habíamos participado. Como resultado de esta justicia que se nos acredita o imputa, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. Eso significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. Y su servidor añadiría, no solamente que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente, sino que lo repudiamos. Amén, con la ayuda de Dios, Amén. cada vez alejado más. Y es como, o sea, uno le tiene como un rechazo porque es lo que lo dañó a uno, ¿no? Entonces, rechazar lo que ha hecho mal a la persona de uno mismo. Entonces, ¿y cómo? Yes. Con oración constante, todo el tiempo, y usando las herramientas, puede ser ejercicio, y también pues estudiando la palabra, porque así se tiene una conexión con el Señor Jesucristo. ¿Viste como dice, llevar mi yugo? Yo entendería, cuando dice lleva mi cruz, yo entendería que Él sea nuestra fuerza, aferrado a Él, como que vamos de a dos, es decir, Jesús y yo, ¿no? Y entonces el sabor personal de uno. Y pues, sí, como la ilustración del yugo, cargar el yugo sobre uno, o sea, cargar la cruz es como que Él camina a tu lado, ¿no? Tu salvador personal. Amén. Amén, brother, con todas las enseñanzas que Él nos da. Sí. Y ahí aprendemos de la reforma pro salud de que la actividad física ayuda a la purificación de la mente. O sea, muy interesante. Está buenísimo eso. Yeah. Sí. Ahorita me ha pasado a mí estos 2 últimos días, ya empecé a correr. Bueno, hoy no porque se me hizo corto el día, pero los otros 2 días anteriores y siento en mi cuerpo, brother, gracias a Dios, mucha más fuerza, brother. Wow, está buenísimo eso. Buenísimo. Sí, gracias Bueno, a Dios. entonces, mi brother, Yes, hemos concluido nuestro estudio. qué bendición. Sí, gran bendición. Esta Palabra. parte, ¿no? Porque todavía falta una tercera, a ver si la tercera parte le concluimos el capítulo 16. Y me emociona poder comprender más acerca del día de la expiación, algo que yo quiero comprender antes de estar cara a cara con Dios. Sí, ¿Ya? una bendición. ¿Vos te parece que quieres orar vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en este momento te dice ahí si hay alguien que de unas vistas o no. No sé, tendría que entrar a YouTube. Okay. Bueno, A ver si hay ¿querés algún entrar? comentario, ¿no? Dale. A ver. No sé si me va a salir acá algún comentario. No. Ya, ahí estamos nosotros dos, bro. Buenísimo. A ver. No, y el video anterior ya lo vieron como 30 personas en Bichu, bro. De volada casi, más o menos. Lo miran Wow. rápido, gracias a Dios, sí. La gente tiene hambre de Dios. Bueno, ¿querés orar? Dale, oremos. ¿Querés orar vos, bro? Dale. Thank you. Sí. Ok. ¿Listo? Sí. Muy bien.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu gran amor que nos has dado un representante, un mediador a nuestro favor, a Cristo Jesús, quien es perfecto, intercediendo por nosotros allí en el lugar santísimo, en los días en los cuales el pecado está siendo erradicado del universo. Y queremos pedirte por tu gran misericordia, dirigiendo nuestro corazón y nuestra alma, suplicándote por favor, por medio de el mismo Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y nuestro Salvador, que nosotros podamos recibir de los servicios de Cristo, y junto con nuestros amados, oh Dios, las personas que escuchan esta oración también, o el audio, hasta donde pueda llegar, oh Dios, tu espíritu a los corazones, y así salvar nuestras almas. Gracias te damos, nuestro Dios, por simplificar por medio del Santuario Celestial el conocimiento de la salvación, y darnos a entender tu sabiduría de manera nosotros humanamente, y así ver tu solución para el pecado. Pues te damos gloria y te alabamos y anhelamos el ser completos, el ser completamente restaurados. Tu Dios, gracias por cómo todo el cielo se centra en la salvación de nuestras almas. Gracias, nuestro Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Y nuestro Dios, hemos visto varias lecciones que hemos sacado de la lectura de el capítulo de Patriarcas y Profetas del tabernáculo y sus servicios, y juntamente con el procedimiento descrito en el comentario bíblico, y el capítulo 16 de Levítico, bien allí descrito, de manera, en vez de decir también ahí centrado la descripción del día de expiación. Y no terminamos de leer todo el capítulo, sin embargo hemos sido grandemente edificados por tu palabra, y pedimos misericordia porque nos enseña cómo somos nosotros los culpables de la vida de Cristo, y pedimos que te apiades y que tu gracia sea sobre nosotros, por favor, porque Él murió por nosotros. Y gracias damos por este amor maravilloso de Cristo, que muere por sus asesinos, y eso nos conmueve el corazón, y admiramos el amor infinito de Cristo Jesús para nosotros. Nuestro Dios, queremos ser como Él, ayúdanos. Nos llama la atención, como dice la frase allí, de que por medio de este servicio se restauraba el carácter del ser humano. Pedimos para que podamos contemplar estas cosas que ángeles anhelan contemplar, poder crecer en entendimiento, en sabiduría, y poder así compartir, vivir esto y compartirlo. Ayúdanos a tener el espíritu que nos hace aceptos, la humildad, la aflicción de espíritu, también la gratitud, a quien pueda estar en nuestros corazones, puedas ayudarnos a mantener a Cristo siempre enfocados en Él, y recibir de esa luz que proviene del santuario, del lugar santísimo. Danos, oh Dios, de tu Espíritu, por favor. Suplicamos y agradecemos. Gracias por el mensaje que hemos tenido con los hermanos, y este estudio que también
hemos tenido. Y pedimos por quienes han de oír el mensaje, que los puedas bendecir también grandemente en estas cosas que hemos dicho, y tu preciosa mano de gracia. Gracias porque tenemos nuestro Cristo Salvador, quien es perfecto, quien no necesita un sacrificio para sí mismo, porque Él es la víctima. Y sí, aprendemos lecciones, muchas lecciones en este estudio, y pedimos de que este Espíritu mantenga lo que es tu deseo, para que nosotros podamos seguir meditándolo en las ideas y pensamientos que más sobresalen. Queremos agradecerte por una vez más por la obra de Cristo a nuestro favor, y por favor pedimos para que tu Espíritu se mueva, que todos puedan ver el santuario celestial y comprender el tiempo que vivimos, que no sea como Jerusalén, que no conocía su tiempo. Por favor, y así oramos por nuestros seres queridos. Dios, usted los conoce. Quiero pedirte por mi hermano Josué, que lo puedas bendecir mucho a él. Gracias por este entusiasmo mutuo por que avance tu reino, y únenos a tu iglesia, y ayúdanos a como iglesia para ser santificados, como nos enseña el servicio, a estar cada vez más lejos del mal. Puedas obrar en nosotros la enemistad, y por favor suplicamos que nos ayudes. El pecado siendo comparado como la lepra, que podamos recibir la sensibilidad una vez más. Gracias, nuestro Dios, muchísimas gracias. Alabado sea tu nombre, te adoramos y te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Eso es todo, Luquitas. Bueno, entonces pues voy a ir terminando la transmisión, ¿verdad? Así que dale. Ahorita me despido, nos despedimos. Todos los amados que lleguen a escuchar, a ver este video, damos gracias a Dios de que pudimos compartir, y damos gracias a cada uno de ustedes que han participado para aprender la escritura, y damos gracias también primeramente a Luquitas y a mí, y bueno, y sí, también vamos a darle gracias al Espíritu Santo que nos ha ayudado para poder abrir la mente y el corazón, y que podamos tener esa exposición siempre para recibir la escritura al momento que Dios nos brinda la oportunidad. Y gracias a Dios por la paz que tenemos para poder estudiar su escritura. Así que a cada uno de nosotros, amados, a mí, a Luquitas, cada persona que llegue a escuchar el tema, que Dios nos guarde, ¿sí? Hasta el tiempo que se llama el zarandeo, por si hay alguien nuevo, y después se llama el sellamiento, y ya propiamente también la marca de la bestia, pero también el sello de Dios, que podamos recibir en la frente el sello de Dios, y el Señor nos proteja de las 7 plagas, sí, por el dulce Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, amén. Dios nos bendiga, sí, en el nombre de Cristo a cada uno, y muy feliz noche. Ok, Dios nos ama, amén. Feliz noche, y gracias